nunca había leído sobre marxismo así ni las cosas, y ni a él tampoco lo había leído. Claro, bueno, es una Tiene muchas oportunidad cosas, para conocer. pero es interesante los planteamientos que ellos hacen, ¿no? Claro, supremamente interesantes. Mm. Supremamente interesantes. Sí, sí, sí. Pues viejo, a mí me alegra saber de que estás muy interesado en el tema y que te llama la atención el asunto. Bueno, Merleau-Ponty, ya cuando tengas más cancha en el asunto de la fenomenología, es uno de las fichas y de los referentes de la filosofía contemporánea. Entonces, ahí lo vamos a ver un poquito más. El curso de fenomenología todavía no lo hemos agarrado porque nos interesan las bases teóricas, los pilares. Es como cuando uno está construyendo una casa, uno tiene que empezar pues por las bases, ¿no? Merleau-Ponty sería un poco como el techo de la casa. Entonces, eso te podría decir. Me alegra mucho que estés aquí, que nos acompañes, que te animes a continuar en el proyecto. Y bueno, tenemos a Pedro. Pedro está por acá. Buenas tardes, Pedro. Hola, profe. Hola, compañero. Bien, ¿cómo están? Con Pedro ya tuve una oportunidad de estar en una actividad. Ah, es cierto. Hola, Alejandro. Sí, claro, que nos tocó de moderadores. Epa. ¿Cómo vas? Sí, hace bien, sí, señor. ¿Cómo va su proyecto? Que me quedó sonando mucho lo de los títeres y de todo eso. Sí, ahí sigo trabajando en lo de los títeres, precisamente es con la fenomenología, que es como el marco donde estamos trabajando. ¿Qué más, profe? ¿Usted cómo va? Profe se fue. Bueno, se fue el profe. Hola, Pedro. No, aquí estoy, le estoy escuchando. Preciso que estábamos hablando ayer en ese seminario de fenomenología de la UNSAM. Sí. Bueno. ¿Y qué tal? De Merleau-Ponty. Y siempre el man pues siempre expone la historia de la fenomenología, como desde Husserl a Heidegger, después Levinas y después Marion. El man tiene una visión muy como secuencial de eso. Pero yo le pregunté ayer que por qué no ponía a Merleau-Ponty entre Heidegger y Levinas, o sí, por ahí, ¿no? Y el man nos decía que para él, en Merleau-Ponty, o sea, que es muy difícil encontrar una reducción propia en Merleau-Ponty, porque Merleau-Ponty en realidad continúa a Husserl. Entonces, que por eso, no, o sea, no hay una reducción diferente en él. Él habla es como de una historia de las reducciones, no, de la reducción nociológica de Husserl a la reducción ontológica de Heidegger, de ahí a la reducción ética de Levinas y después a la reducción erótica a la erótica de Marion. Y yo le decía que si no había como una reducción al nivel del cuerpo, o por ejemplo, como en este texto de la violencia, en particular de Merleau-Ponty, que incluso podría ser más por ahí, como desde su enfoque marxista, es que uno puede pensar que hay una reducción particular de él, ¿no? Pues desde su reivindicación del cuerpo y como una historia, pues, una filosofía historizada también, una fenomenología historizada también. No sé usted qué piensa, profe. Pues hombre, digamos que los profesores de filosofía, pues tenemos nuestras propias maneras de leer la historia de la filosofía, ¿no? Somos muy anarquistas en ese aspecto, entonces cada profe ve la filosofía de una manera muy particular y la fenomenología también, sobre todo si se dedica a estudiar el tema ese de las reducciones. Yo creo que en Merleau-Ponty sí hay una apuesta novedosa de reducción que no es precisamente la husserliana, y sí
con el perdón de los perdones del profe, sí, yo creo que sí hay reducción que tiene que ver justamente con el cuerpo. Hoy lo vamos a ver más claramente desde el comisario proletario, y si podemos hablar de una fenomenología social, claramente, que es un poco lo que quisiéramos discutir hoy. Vamos a ver si realmente logramos sacar esa fenomenología social en Merleau-Ponty. Me parece muy interesante que estés discutiendo ya tú a tú con los profes de filosofía sobre estos temas. Eso habla muy bien de lo que estamos haciendo en el semillero. Y bueno, yo creo que sí, yo estoy también muy de acuerdo contigo de que sí hay una reducción en Merleau-Ponty que no es la de Husserl, claramente para nada es la de Husserl. Y hay novedades grandes en Merleau-Ponty, el tema del cuerpo, por ejemplo, la percepción, ni más ni menos, pero sobre todo el cuerpo. La no filosofía, ese tema que tanto hemos tocado en estas lecturas sobre Merleau-Ponty, lo invisible, la sombra, esos lugares no lugares. Pensado la filosofía, son también reducciones fenomenológicas. Entonces, estamos de acuerdo con el profe de que efectivamente la historia de la fenomenología es la historia de las reducciones sintéticas, pero no estamos de acuerdo con el profe en el sentido de que en Merleau-Ponty sí hay una reducción que no es repetir a Husserl de ninguna manera. Ya hay mucha investigación sobre Merleau-Ponty, el mismo Luis Álvarez Falcón, que tú conociste en la universidad, que también tiene unos trabajos muy buenos sobre la no filosofía en Merleau-Ponty. Y es justamente esa no filosofía, la reducción de la gran reducción sintética que describe Merleau-Ponty y que le va a dar paso a mucha de la filosofía contemporánea. Por ejemplo, a Foucault. Foucault es el gran pensador de los no lugares de la filosofía. Entonces, ¿cuáles son esos no lugares de la filosofía donde también se produce sentido, donde también se crea un ámbito de problematización? Pues son las cárceles, las prisiones, esos lugares que estudió Foucault, ¿no? Eso es no filosofía de Merleau-Ponty. Y ahí se nota la influencia de Merleau-Ponty sobre Foucault. O también sobre Gilles Deleuze y el tema de la diferencia. ¿Okay? Y así podríamos citar muchos casos de la filosofía francesa contemporánea para poder entender cómo la exterioridad, el mundo de la afuera, ¿no? La filosofía de la afuera. Eso es Foucault. ¿Okay? Entonces, esos no lugares, ¿no? Esos no lugares de la filosofía son, digamos, los reductos de esta filosofía contemporánea que está expresada en las voces de Michel Foucault, de Jacques Derrida también, la deconstrucción también es otro lugar para pensar esto sí es todavía más fuerte porque es el método, ¿no? Es la deconstrucción. Entonces yo sí creo que Merleau-Ponty tiene unas propuestas muy potentes sobre reducciones sintéticas, pero que claramente cuestionan el papel de la conciencia trascendental, que yo creo que ese es el gran problema que dejó Husserl para la posteridad, que las reducciones son eidéticas, no, las reducciones también son corporales, como lo vamos a ver en el texto del comisario proletario, las reducciones también son sociales, la reducción la reducción del proletariado, la reducción del proletariado es la dictadura del mundo de los trabajadores, ¿no? Y la discusión que está proponiendo Merleau-Ponty en ese texto tan bueno, que es un texto bellísimo, del comisario, el proletario del comisario, es si podemos pensar un mundo en clave proletaria, ¿no? Si eso es posible. Y si eso es posible sin violencia. Este es otro problema de verdad, que lo vivimos en Colombia, llevamos 50 años en ese bollo. Si podemos crear un proletariado con violencia, sin violencia, y aquí nos hemos matado pensando que se hace con violencia, y Merleau-Ponty por ahí va a cuestionar el tema, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el planteamiento de Merleau-Ponty en esta oportunidad. Entonces, pues damos la bienvenida también a Diego Alejandro. Alejandro Bautista acaba de levantar la mano. Preséntate, Diego Alejandro, por favor. Sí. Sí, señor, tengo una inquietud que es la no filosofía, nunca había escuchado eso. Bueno, pues eso quiere decir que estamos picando porque esos son los temas que hemos debatido en el semillero, en este segundo periodo académico. Resulta que pues nosotros tomamos la decisión, te voy a contar brevemente un poco cómo ha sido el devenir nuestro. Nosotros iniciamos el año pasado, iniciamos con un grupo de estudiantes hablando sobre justamente fenomenología, pero estábamos un poco en el brollo de la ciencia ficción, la literatura, estábamos un poco ambiguos en el tema, como debe ser en la filosofía, siempre hay que aceptar un nivel de ambigüedad, de
de desazón, de desubicación, de descolocación. Y luego nos fuimos colocando, poco a poco nos fuimos colocando. Empezamos por ahí haciendo un estudio sobre un libro que se llama La mente fenomenológica, que es una introducción a la fenomenología, básicamente. Y ahí tuvimos la oportunidad de mirar la discusión de la fenomenología con las ciencias cognitivas, la filosofía de la mente, las ciencias racionales, un tema supremamente interesante, porque nos muestra la cualidad de la fenomenología en los debates contemporáneos de la filosofía. Y bueno, a eso lo trabajamos todos y lo logramos. Digamos que fuimos a cabalidad de estudio de ese libro y decidimos pasarnos para Merleau-Ponty. Ya dejamos un poco la visión introductoria de la fenomenología, digamos que ya cumplimos con ese objetivo que era hacernos una idea general de la fenomenología y ver su impacto en la filosofía contemporánea, y decidimos, vámonos para Merleau-Ponty a ver un autor, pero vámonos por un Merleau-Ponty no oficial. También por eso este semillero se llama Inflexiones Fenomenológicas, porque nos interesa estudiar las heterodoxias, nos interesa estudiar los puntos de fuga, nos interesa estudiar, digamos, los márgenes de la misma fenomenología. Y nos gusta Merleau-Ponty, y uno de sus temas, digamos, marginales, es justamente el tema político y el tema estético. Y uno normalmente entra por Merleau-Ponty con la fenomenología de la percepción, que es la obra cumbre de él, es la obra que se lee en las ciencias sociales, en la filosofía. Entonces dijimos, no, pues fenomenología de la percepción está bien, pero vamos a leernos un Merleau-Ponty lateral, así lo llamamos, lateral es que va por los lados, ¿no? Y empezamos por un ensayo muy bonito que se llama La duda incesante, muy bello, un ensayo bellísimo sobre un análisis que le hace Merleau-Ponty a la obra de Paul Cézanne, que es uno de los artistas impresionistas. Estos impresionistas que fueron muy polémicos, hicieron parte de esto que se llama las vanguardias en el arte. Entonces, pues impresionistas son estos, por ejemplo, Paul Cézanne es uno de esos, pero también está Toulouse-Lautrec, el tipo que terminó pintando en zonas de tolerancia ya en París. Personajes como muy extraños, muy desdoblados. Van Gogh sufría de bipolaridad. Toulouse-Lautrec, que tenía unos problemas serios pues con el tema de las mujeres, los burdeles y las drogas y el alcohol. Y así podemos citar varios ejemplos. Paul Cézanne también es otro, digamos, un artista bastante particular, porque tenía unas muestras, digamos, de locura, o casi misántropo, odiaba a todo el mundo. Entonces, pues nos interesa esos lugares. A eso es lo que llamamos la no filosofía, en la perspectiva de Merleau-Ponty. ¿Qué es la no filosofía? Pues la no filosofía es pensarse justamente la filosofía, pero en los no lugares. Digamos, estamos hablando de que la filosofía normalmente se pensaba en la perspectiva de las grandes tradiciones filosóficas, los grandes pensadores, ¿no? La filosofía escolástica, ¿sí? Pero con Merleau-Ponty nos abrimos una filosofía no escolástica, y la filosofía no escolástica es la filosofía de la no filosofía. Entonces, hacer filosofía, por ejemplo, en la virtualidad es no filosofía, lo que estamos haciendo nosotros, en el entendido que habitualmente la filosofía se hace en las universidades, se hace en se hace en los lugares donde se dialoga con los autores, en los archivos, en las bibliotecas, pero pues esa idea ya ha ido como permando, y ahora hay que pensar la filosofía justamente en los no lugares, en un espacio como la virtualidad, en el café, en la prisión, ¿sí? Allá pues con los títeres. Hola, profe, ¿cómo estás? ¡Chiu, hermano! ¿Qué más, profe? ¿Es posible que me puedas, disculpa que te interrumpa, cómo están estimados estudiantes? ¿Es posible que me compartas el nombre de administrador para poder compartir la presentación? Ah, claro, mi viejo, claro. Sí, ya te pongo. Entonces, te estaba explicando, Alejandro, por qué hablamos de la no filosofía, justamente en esa pretensión filosófica de buscar otros espacios para pensarnos, exactamente como que en esa idea, ¿no? Entonces, pues, lo irás viendo paulatinamente una vez estés más permeado en los temas de nuestro semillero. Muchas gracias por la pregunta. Una pregunta más. Sería importante que me enviara esos links de esos documentos
que ya han trabajado para yo echarle una leída como para irme actualizando a lo que ustedes llevan. Claro, con todo gusto. Listo, señor. Con todo gusto. Sí, sí. Bueno, estoy buscando dónde es que se comparte. Toca darle unos permisos. Opciones de la reunión. Y bueno, entonces el día de hoy la charla nos la va a dar Juan Manuel. Entonces, bienvenido Juan Manuel, es tu primera experiencia con nosotros. Vale, profe. Pues es para mí una experiencia muy rica. No he tenido la experiencia de leer a Merleau-Ponty. Es un autor que tiene muchísimo, lo llena uno de bastantes referencias. Resulta que está curtido en todas los documentos de su época, sabe históricas, técnicamente de lo que se dice, de las discusiones, Hay mucho ruido. Profe, no se escucha. No se No se escucha, escucha, hay mucho profe. ruido. Apague el micrófono, por favor. Listo, ahora sí. Ok, otra vez. Profe Juan, ¿me puedes compartir, me puedes dar entré por mi correo personal de administrador para compartir la presentación? Bueno, les decía que Merleau-Ponty, no sé si me escuchan, ¿me escuchan? ¿Me pueden decir? Sí, sí se escucha. Ok, Merleau-Ponty es un autor que lo llena a uno de muchas referencias históricas, le da cuenta a uno de un contexto bastante rico en las discusiones leninistas, trotskistas, de la Unión Soviética. Vemos innumerables ejemplos en donde nos reza técnicamente cuál ha sido la práctica y la teoría marxista y cómo de algún modo en su evaluación final del capítulo muestra hasta qué punto ha fracasado el marxismo, ¿no? En su propia relectura. Bueno, les he preparado una presentación para que me acompañen a ver como una interpretación. Obviamente son 45 páginas. De lo que pretende como proyecto hacer Merleau-Ponty. Merleau-Ponty es uno de los filósofos, digamos que más conocido por su fenomenología. Y este es un texto que no es tan fenomenológico. Me sorprendió porque pensé que iba a cruzar fenomenología y hermenéutica, pero no hermenéutica no, más bien es teoría marxista. Sin embargo, me encuentro con un Merleau-Ponty como muy al estilo de acomodar lo que él considera que podría ser la salvación de ese discurso marxista. Para mí, uno de los aspectos importantes de Merleau-Ponty es entender hasta qué punto llega a fundamentar la teoría marxista a partir de la concepción del proletario, ¿sí? El proletario como una categoría que debe reiniciar como tal el marxismo y que le va a permitir a Merleau-Ponty establecer que hay unas decisiones muy distintas entre la historia que plantea la derecha y la historia que plantea el marxismo como tal. Uno de los aspectos que yo resalto es, él dice que el proletario como tal, al estar embuido como tal en una cuestión histórica, de desarrollo, de dialéctica, de algún modo lo hace acreedor a acciones muy distintas, irracionales y humanizantes de la filosofía marxista, de la teoría marxista. Ya puedo compartir, profe, no me deja.
Voy a morir. Merleau-Ponty no me mató, me va a compartir aquí. Entonces, uno de los aspectos no me deja, profe. Voy a volver a meter y vuelvo e intento. No, no me permite compartir todavía. Se me hace extraño. Intenta desde el punto de participantes. Si me puedes colocar como organizador desde la gente que está conectada. Vale, profe Juan. Tienes la mano levantada, pero no te... El micrófono lo tienes sellado. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Entonces, ahora sí paso a intentar presentarle la presentación. Ok, he organizado la presentación en 10 diapositivas que han procurado ser muy, ¿cómo decirlo? Muy, como de seguir la estructura de la presentación que realiza Merleau-Ponty. ¿Por qué? Porque Merleau-Ponty tiene una característica especial y es que lanza una idea y nos llena de 10 ejemplos. Entonces, como idea de Merleau-Ponty, creo que es complejo la presentación. Entonces, vamos a ver si puedo presentarles. Ahora sí. Si me permite, modo presentación. Vuelvo y juego. Entonces, compartir. A ver si me lo agarra. Listo. ¿Ya lo ven? No, señor. ¿Todavía no? Ahora sí. Ok. Ok. Bien, entonces hay un análisis que intenta realizar Merleau-Ponty es sobre de qué manera el marxismo, y esto es como muy casual, se retrotrae retrotrae a la posibilidad de lectura de Hegel, de la fenomenología del espíritu, estableciendo al marxismo como una lectura de las relaciones sociales del hombre. Recordemos que el simple hecho de que el marxismo establezca la economía no quiere decir que muera como tal en la economía, dice Merleau-Ponty, sino que es a partir de lo económico que se pueden ver las maneras en que se relacionan los individuos, cómo el hombre se relaciona consigo mismo, cómo el hombre no es solamente uno, sino que es la suma de todas las perspectivas. Pero su enfoque está puesto como tal en el proletario como posibilitante del cambio y transformación histórica que le va a permitir a la humanidad históricamente mostrarse a sí misma, humanizarse a partir de este mismo concepto y entender que estas relaciones de economía van a permitirle al hombre crear una posición más crítica, más humana, menos... Porque él dice precisamente que cuando el totalitarismo como tal, cuando la derecha habla de que la izquierda se puede convertir en una especie de totalitarismo, dice que hay una salvedad y es que el proletario como tal ha surgido precisamente por medio de las relaciones dialécticas de la historia, lo que no ha sido la derecha.
La derecha es simplemente un producto del poder y lo toma como una cuestión bufonesca, ¿sí? Entonces, para Merleau-Ponty es a partir del proletario que surgen nuevas relaciones que van a terminar por revestir, por actualizar la manera en que debe verse a la humanidad y mejorarse a sí misma, puesto que el proletario ha pasado por todos los conflictos habidos. Eso es muy hegeliano, hasta que no tenemos ningún conflicto, nos va a establecer como tal que la verdad del proletario es el único, que el propio proletario es el único que puede traer como tal a la historia la verdad. Habla de la dialéctica y el amo y el esclavo. Yo creo que ustedes recuerdan la idea de que el esclavo intenta ser un... Es el único que se da cuenta al perder, al no querer morir en la dialéctica del amo y el esclavo, cuando gana el amo y el esclavo queda sometido y para proteger su vida se queda supeditado a este. Es en la dialéctica hegeliana nos damos cuenta que es el esclavo al que le es posible ver aspectos que son injustos, ¿no? El amo no, porque está imbuido en sí mismo, es un puro para sí. Por lo cual, mediante esta posición del el esclavo, el proletario, el que ha visto en sus situaciones y circunstancias y el ser presa de una evolución, permite una subjetividad que reconcilie como tal la subjetividad, el punto de vista objetivo y el punto de vista subjetivo. Entonces, hay un aspecto que sí reivindica y me llama muchísimo la atención Merleau-Ponty y es la idea de la violencia, ¿sí? Para Merleau-Ponty, la violencia es una cuestión necesaria en la medida que permite transformar como tal mediante una revolución a la sociedad. Sin embargo, trae consigo también la idea de un aspecto más humanizante de la humanidad, porque él dice que las posiciones de las personas que están en el poder no están en posición de humanizar a la sociedad, sino que simplemente son personas que no van a asumir como tal un rol de observar a la humanidad desde sus cimientos. Entonces dice una cita, dice, no se puede vivir bajo el esquema de la violencia. No hay más que violencias y la violencia revolucionaria debe ser preferida porque tiene un porvenir del humanismo. Entonces, noto que en este texto, Merleau-Ponty, hay como una idea muy convencida, ¿no? de este ideal hegeliano del porvenir que viene, de la humanización que se revela, de la conciencia que se revela a sí misma, del proletario mediante la dialéctica que permite traer condiciones diferentes y más humanas. Pero el hombre sigue avanzando, habla de una conciencia que se asume de manera histórica, habla de qué manera no es posible que la conciencia en sí misma logre una condición, sino mediante la dictadura del proletariado. Y es precisamente el proletario quien permite huirle a lo que llaman la sociedad, el satanismo de los soviets, al provincialismo, al chauvinismo, esas posiciones populistas como tal, porque es el proletario lo único que puede separar lo que particularmente va a significar como tal en la historia. Se dice la cita, el proletario no recibió su misión histórica de un espíritu mundial insondable, ya no se preocupa por la metafísica, es el mismo manifestante de ese espíritu mundial. Entonces noten que hay una lectura muy hegeliana, como un retroceso de marxista, para humanizar como tal la posición del proletario. También para esto habla de la dialéctica. Él se separa la cuestión de los escépticos, habla de hasta qué punto los sofistas son personas que se contrarían a sí mismos, que relativizan absolutamente todo, y que la única manera mediante la dialéctica de encontrar como tal una posición de poder en la que sea posible mostrar como tal la suma de todo y las interrelaciones que pueden haber, ¿sí? La objetividad surge a partir del cómo el proletario, a partir de sus cambios,
muestra materialmente cómo debería ser el mundo, ¿sí? El marxismo y la totalidad del marxismo. Entonces, lo que les decía inicialmente, entonces, realiza una postura crítica a lo que es el burgués, establece que de algún modo el proletario no es un totalitarista, porque trae consigo ya como tal el pensamiento de toda la historia, y mediante eso solamente puede llegar a la verdad, mediante eso puede llegar a ser libre, y mediante eso podemos llegar a ser humanos como tal. Eh, Precisamente porque está anclado en esta misma condición dialéctica. Yo lo asumo como una cuestión de cuando uno circunstancialmente está imbuido en una sociedad, eso lo dice Adorno, irracional. Es claro que en algún momento, por más racional que yo sea, una de mis decisiones va a terminar siendo irracional, ¿no? Para Merleau-Ponty es como el contrario, ¿no? La inversa a esta situación. Estamos imbuidos en una dialéctica marxista, dialéctica materialista, de la medida en que yo como proletario tome el poder, tome una acción como tal, hago que aparezca como tal un humanismo. La pregunta es, lo que queda como claro y preguntar es, ¿hasta qué punto el marxismo plantea la idea de un humanismo? ¿Sí? Recordemos que Marx en sus escritos alemanes, él plantea la idea de que incluso el derecho llega a constituir parte de una lectura eh, del poder, ¿no? Porque es mediante el derecho que se construyen como tal las relaciones de poder y se institucionalizan, ¿no? Entonces, ¿qué plantea Merleau-Ponty respecto a la acción revolucionaria? Que el sujeto es el que es posible llevar a cabo a un cambio en la evolución de las cosas, y que el problema máximo de la humanidad es el darse cuenta que es en una sociedad descompuesta y él no puede renunciar a su realidad como tal. Él pone ejemplos, ¿no? Cómo se da la revolución en Rusia, cómo se da la revolución en China, tiene conocimiento de eso. Tiene conocimiento de que la sociedad la revolución no se dio en la revolución bolchevique en una sociedad industrializada, altamente industrializada, en una sociedad precarizada, casi feudal, no muy avanzada industrialmente, como lo planteaba Marx. Y plantea que los aspectos a resaltar es cómo, de algún modo, la promesa del comunismo termina por mostrar que lastimosamente no se ha dado del todo. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que se institucionaliza como tal el comunismo y hay un cambio como tal de posiciones sociales, eh, muchos revolucionarios o muchas revoluciones han intentado negar pues el propio movimiento proletario. Entonces es el propio proletario quien puede reivindicar, no los partidos, la posición del comunismo, puesto que los partidos van a tender al querer de algún modo fijarse en una lectura eh, total, acrítica de sus propios contratos suscritos por pertenecer a un partido, pues van a terminar negando como tal esta dialéctica del proletario. Entonces, él habla precisamente de que solo mediante la revisión de este tipo de contratos es posible que el proletario llegue a convertirse como una especie de eje moldeador cambiante de lo que significa como tal el virar hacia un humanismo y el no abandonar como tal una ideología comunista, porque finalmente no se logra como tal. Entonces, en términos largos, este texto eh, me parece que tiene aspectos que son ricos, ricos respecto a que nos brinda toda la literatura comunista de la época para recrear cuáles son las posiciones y los puntos desde los cuales Merleau-Ponty está entrando en choque. Y también al mismo tiempo vemos a un Merleau-Ponty que está convencido, que casi no argumenta, sino que pasa directamente a argumentar como si ya, pues no es un texto como los que tenemos de explicación, de metodología, de deducción, sino que ya es una verdad ya brindada, ¿no? El materialismo dialéctico, ¿sí? No es una posición neutra en la que vaya deduciendo sus conceptos, sino que simplemente se va anclando en sus posiciones y sus discusiones con sus contemporáneos.
Otro aspecto a revisar, cómo de algún modo ancla el marxismo a una cuestión liberal. Él habla precisamente en una de las citas que el marxista el proletario termina por ser un verdadero liberal, pero que es posible que lleve el marxismo a un liberalismo mucho mejor que al que lo ha llevado la derecha reaccionaria. Entonces, es un punto interesante porque pues para la época supongo que liberalismo pues no era aún sinónimo de neoliberalismo, ¿no? Hoy en día tenemos una conciencia más ampliada de cómo el liberalismo al estilo del mundo feliz, ya la gente es feliz dando los datos, entregándose al sistema, intercambiando sus datos por una Pony Malta en un centro comercial y nos hemos dado cuenta que la gente es feliz. Si entran ustedes a un salón de clases, la propia gente ama por la felicidad y el placer, incluso dejar de tener una posición crítica al respecto, ¿no? Creo que precisamente esta categoría de proletario permite anclar, movilizar como tal este sentido histórico que permite alcanzar nuevos alcances interpretativos de lo que es la libertad humana y el humanismo. Entonces, noto también de lado, perfecto, profe Juan Sebastián. Hola, hermanito. ¿Están escuchando? Sí, profe. Bueno, hermanito. Y entonces te agradezco. ¿Ya terminaste? Pues sí, estaba haciendo como ya unas conclusiones, pero sí, profe. Ujú. Estabas en las conclusiones. Bueno, Mano, gracias por esta presentación que nos has hecho. Me gusta mucho que nos hubieses dado pues esta orientación desde la estructura del texto, como bien se debe hacer. Nos encanta eso. Muchas gracias. Espero que les puedas compartir esa presentación en el semillero y poder socializarla a los demás compañeros. Te agradecemos profundamente ese gesto y de este gesto que tú has hecho, que es de amabilidad y de gentileza. Entonces, primera pregunta, yo tengo varias, digamos, anotaciones sobre este capítulo que me parece maravilloso. Hemos venido trabajando este texto hace 3 sesiones y realmente nos sorprende y nos pone un poco en una perspectiva muy, como tú mismo lo señalabas, es muy interesante ver un Merleau-Ponty que de entrada, digamos, no hace una declaración de filiación de escuela como normalmente lo hacen los fenomenólogos. Siempre suscriben un planteamiento desde una parte de la fenomenología. Y eso claramente pues, es importante, digamos, en alguna declaración discursiva de la filosofía. Pero Merleau-Ponty no lo hace, pero eso no quiere decir que el texto no tenga elementos fenomenológicos. Entonces, yo sí quisiera hacer como esa moción de orden, y es que efectivamente sí vemos elementos fenomenológicos en el texto, en el ensayo, y voy a mencionar uno, ¿no? Me parece muy importante, y es el tema de cuando él está hablando de la intersubjetividad, cuando él está hablando qué pasaría en el mundo social más allá de la proletarización del mundo de la vida, ¿no? Yo creo que en el fondo la discusión es, de alguna manera, el marxismo puso de presente de que el mundo de la vida, que es tan importante para los fenomenólogos, podía ser habitado por el proletario. Y de una forma mucho más complicada en la dialéctica proletario-comisario. Un poco, y aciertas tú cuando dices Merleau-Ponty tiene un diálogo abierto con Hegel, ¿no? Particularmente en el tema de la dialéctica del amo y del esclavo, que es evidente, digamos, en esa historia que está haciendo Merleau-Ponty del problema. Entonces, estoy convencido de que efectivamente sí hay un elemento fenomenológico de interés y tiene que ver justamente con el tema de la intersubjetividad, con el tema de la violencia y la no violencia, con el tema de que la violencia arrastra a personas y que de alguna manera cuando la violencia se justifica desde una ideología, las personas dejan de tener importancia y se vuelven eso, se vuelven masa. Y yo creo que una de las discusiones que propone la fenomenología, discusión, digamos, filosófica, metafísica, ética, política, contra el marxismo es justamente la desaparición del ser humano como persona. Y el proletario, de alguna manera, es masa, ¿no? Y al convertirse en masa, pues se vuelve
en un elemento que se lo arrastra a la violencia. O sea, la violencia es una fuerza que arrastra a seres humanos en masa. Entonces, lo que propone la fenomenología es que hay que rescatar una existencia personal del ser humano, ¿no? Y es ahí cuando cobra sentido el concepto de intersubjetividad, que es tan importante para la fenomenología. Entonces, yo quisiera como hacer esa función de orden, de que efectivamente sí hay elementos fenomenológicos en esta obra, y que es nuestro interés rescatar esos elementos fenomenológicos, y que esos elementos fenomenológicos están en la discusión filosófica sobre el marxismo. ¿Y cuál es la discusión filosófica del marxismo? Pues, ¿qué estamos entendiendo por ser humano? ¿Qué es el ser humano? Sí, eso por ese lado. Tengo más cosas que decir, pero de momento voy a hacer eso. Sí, Alejandro, te la mano levantada. Sí, señor. A ver, yo quisiera plantear lo siguiente. Finalmente, él lo que nos presenta, sí es toda una plataforma fenomenológica de todo lo que es el marxismo haciendo correlación con el liberalismo. Y dentro de ese proceso, él hace un movimiento de conceptos. Y él empieza a dar explicaciones de lo que es el proletariado y lo que es el comisario. Y dentro de esa dinámica, él empieza a hacer correlaciones y empieza, partiendo desde Hegel, ¿sí? Empieza a mirar cómo hay una parte individual que se enfrenta al mundo, pero que hay otros que hacen un contrapeso que hace que el mundo se vea convulso, que se vea, todo ese mundo de la vida se vea convulso. Entonces, él empieza a hacer todo un desarrollo político, descriptivo y analítico de todo lo que es el movimiento de esos conceptos, el proletariado, como a pesar de que hay una subjetividad que está latente, hay en la misma forma de la estructura que se desarrolla todo su discurso, ahí se forma amorfo y hace que alguien tenga que hacer una opresión sobre las cosas y no permite que se creen nuevas formas de conocimiento y de relaciones. Y eso hace que el sistema económico en el cual está fundado no permita que las personas tengan un sobresalir. Por eso él trata de hacer esa mezcla de lo que sucede allá en la Rusia y lo que sucede en la Francia. Y mira, tratar de cómo se puede ir intercalando las dos partes para desarrollar una mejor fusión y tratar de tener como una alternativa. Y presenta, esboza, de cierta manera, cómo es el humanismo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Sería mi apreciación. Muchas gracias, Alejandro. Sí, en efecto, Terror y Humanismo es un libro que trata de pensar el tema del humanismo en medio de la situación política que se está viviendo en Europa, más o menos a mediados del siglo XX, y que está un poco difuminada por una discusión ideológica sobre el marxismo, el nacionalsocialismo, el estalinismo y una cantidad de ellos. Entonces, de alguna manera, como que la reflexión de Merleau-Ponty se sitúa en esa discusión ideológica, que también es una discusión filosófica, claramente, y él pone el dedo en la llaga, y poner el dedo en la llaga implica pensar, bueno, ¿hasta qué punto podemos pensar las relaciones entre humanismo y violencia? Yo creo que es, digamos, el núcleo fuerte de la discusión que está proponiendo Merleau-Ponty es si podemos justificar la violencia dentro del proyecto humanista, y es ahí donde viene el tema del marxismo, ¿no? Entonces, está muy bien, digamos, el planteamiento de Merleau-Ponty al inicio, cuando declara que uno de los debates políticos que desencadena el marxismo alude al tema de la violencia, ¿no? En otras palabras, pensar el fundamento de la política marxista es equidistante a pensar los problemas económicos de las sociedades como problemas humanos, ¿sí?
Y uno siempre ve como problemas de aplicar las leyes del mercado a las formas que tienen los seres humanos de producir su vida material. Un poco el planteamiento marxista desde el capital es que el sistema económico del capitalismo funciona a través de unas leyes, y esas leyes son ajenas a nuestra voluntad. Cuando se aplican, pues producen una dinámica, digamos, de producción material de la vida. Entonces, la pregunta de fondo es en esa dinámica de la producción material de la vida, donde se produce oferta, demanda, o sea, palabras más, palabras menos. Yo, mi condición como profesor está asignada por una formación contractual que me da la UNAM y me asigna a mí un valor por mi hora, tiempo, trabajo. A eso y eso es una ley del mercado. ¿Sí? Digamos que no la establezco yo, sino que la establece un poco las lógicas del mercado, de cuánto vale el tiempo del trabajo del profesor en el contexto universitario. ¿Ve? Entonces a eso me refiero yo, que el capitalismo funciona de esa manera. Entonces la pregunta de fondo es, bueno, ¿hasta qué punto ese funcionamiento racional del sistema es humano o no es humano? ¿Sí? Entonces, la cosa es más compleja, claramente, porque, pues, digamos, afortunadamente, digamos, yo no estoy en un campo de concentración, no estoy aquí hablando desde un campo de concentración, es decir, eso ya pasó, digamos, ni desde un gulag, eso ya pasó. Pero en los contextos en los que vivió Merleau-Ponty, efectivamente la vida estaba aprisionada de alguna manera por una figura del Estado como una forma plenipotenciaria que de alguna manera estaba como abarrotando la vida de los seres humanos, es decir, que se estaba como encarcelando. Entonces, claramente, como bien señalaba Juan Manuel, los antecedentes de esta política marxista se encuentran en Hegel, ¿verdad? Y aunque Merleau-Ponty igual alude, digamos, no lo referencia, pero él está hablando propiamente de la idea de la sociedad civil, que se propone ahora como la filosofía del derecho, y también se refiere al tema de la dialéctica del reconocimiento que se propone en la fenomenología del espíritu. Y yo considero que estos dos elementos es importante mencionarlos en esta discusión, porque desde allí Merleau-Ponty va a proponer una tesis que me parece muy interesante y que explica un poco cuál es el origen de la violencia, y eso lo lleva directamente a Hegel. Me parece muy interesante y lo voy a explicar brevemente acá. Entonces, ¿cómo entendemos la violencia desde la perspectiva de la filosofía del derecho en Hegel? Entonces, por un lado, Hegel es uno de los grandes autores de lo que se llama que es la sociedad civil. Es un tema fundamental en teoría política, que es la sociedad civil. Y Hegel es uno de los autores. Hegel declara que la sociedad civil es una sociedad de relaciones económicas. Fundamental hablar de unas relaciones de necesidad. Entonces resulta que, por ejemplo, necesitamos qué sé yo, vestirnos. Entonces, como necesitamos vestirnos, pues necesitamos unas personas que sepan de vestidos. Necesitamos una persona que sepa confeccionar zapatos, que sepa confeccionar pantalones, etcétera. Y en esa medida como que nos vamos haciendo la vida, supliendo las necesidades, ¿no? Entonces entre nosotros dependemos los unos de los otros, y en ese estado de dependencia pues se crea un poco el papel moneda, se crea la sociedad del intercambio, y de alguna manera nosotros de alguna manera compramos y vendemos. Entonces en esa dinámica pues hay una confrontación claramente entre quienes pueden hacerlo y quienes no pueden hacerlo. Pues, la sociedad civil de alguna manera explica ese origen de esa violencia desde una necesidad que tenemos sentida respecto del otro. Ahora, en la fenomenología del espíritu, esa violencia va a tener un carisma especial, más específico, y eso tiene que ver un poco con la dialéctica del amo y el esclavo. La dialéctica del esclavo es una forma de entender el origen de la sociedad. Entonces, como ustedes bien saben, pues esta dialéctica, que es muy interesante, se la recomiendo, está en un capítulo de la fenomenología del espíritu, que es sobre la autoconciencia. Este es uno de los capítulos también más interesantes que tiene la fenomenología del espíritu, y es, si Hegel se te va a pensar, bueno, ¿cuál es el origen del yo? Justamente tiene que ver con la sociedad civil. La sociedad civil de alguna manera configura identidad, configura personalidades civiles. Entonces, Hegel lo plantea desde la teoría del reconocimiento de la fenomenología del espíritu como una dialéctica. Entonces, tenemos un sujeto A, tenemos un sujeto B. Entonces, resulta que el sujeto A determina una
relación social, y esa relación social es una relación fundamentalmente de reconocimiento. Entonces, el otro tiene algo que yo no tengo. Yo digo la dinámica de las necesidades, como lo había planteado en la filosofía del derecho. Entonces, contado que el otro tiene algo que yo no tengo, yo deseo, emerge el deseo, es un elemento importante acá, el deseo como una forma de querer ser el otro, de querer desear lo que el otro tiene. Entonces él pone, de manera muy interesante, pone la dinámica entre el amo y el esclavo. Entonces, claro, en la dinámica del esclavo usted puede entender cómo lo que desea el amo lo proporciona el esclavo, puede ser trabajo, alimento, satisfacción sexual, satisfacción económica, etcétera. Y lo que desea el esclavo lo tiene el amo y es la libertad. Entonces hay una dinámica ahí social fuerte que explica inclusive la historia. Entonces podemos citar la dialéctica del amo y del esclavo en las sociedades antiguas, primitivas, la lucha entre neandertales y cromañones. Podemos entender la dinámica de las sociedades civilizadas, las sociedades mesopotámicas, egipcias, la dinámica de conquistadores conquistados. Casos típicos de eso podemos entenderlo: la sociedad egipcia, la sociedad romana, la misma sociedad ateniense, la sociedad siria, la babilónica. Todos esos modelos civilizatorios se originaron socialmente en esa dialéctica entre conquistadores y conquistados. Podemos pasar inclusive la Edad Media y la relación de servir entre el señor feudal y el siervo. Y podemos pasar inclusive a las sociedades más modernas y decir claramente en sociedades mercantiles capitalistas se produce un antagonismo ciertamente entre proletarios y capitalistas. Entonces, la dialéctica del amo y del esclavo puedes interpretar toda esa lucha histórica, ¿no?, de víctimas y victimarios. Entonces, de alguna manera, ahí está el planteamiento hegeliano que quiere situar Merleau-Ponty en este análisis. Y lo que me llama más la atención a todo el punto es que Merleau-Ponty va a decir: el problema de la violencia tiene que ver con una conciencia que quiere ser autoconsciente, es decir, quiere ser señor de sí mismo, y eso implica doblegar a otro. Y de alguna manera eso es lo que opera en la dialéctica del amo y del esclavo. La pregunta es si en el contexto marxista ese mismo elemento de la conciencia, una conciencia superior, que se impone a otra conciencia, termina justificando la violencia. Y entonces ahí es cuando adviene la fenomenología, porque la fenomenología descubre que, no señor, no solamente existe la conciencia propia, el yo, sino que también existe el otro. Y aquí me parece que viene toda la potencia fenomenológica de Merleau-Ponty, porque es que cuando aparece el otro, pues ya no podemos pensar el terror como una forma de justificar el humanismo. Y bueno, yo dejo hasta ahí. O sea, que no me escucharon nada de lo que dije. ¿En serio? Sí, señor, entrecortado. Qué vergüenza con ustedes, muchachos. Bueno, si tienen más preguntas, comentarios al texto de Merleau-Ponty, adelante. Bueno, parece que no. Entonces, compañeros, si no es así, entonces muchas gracias por su participación, su asistencia fue muy valiosa. Entonces quedamos contentos por un minuto. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias por estar acá.